Comenzaremos con el reportaje del día de hoy y hablaremos sobre las enzimas. Comenzamos con las enzimas, que son biomoléculas de naturaleza proteica, las cuales catalizan las reacciones químicas. ¿A qué me refiero con catalizar? Significa acelerar o incrementar, es decir, que tienen una función en la que incrementan estas reacciones químicas. Las enzimas son proteínas especializadas en acelerar las reacciones químicas y ocurren en nuestro cuerpo. Las enzimas cuentan con una región llamada sitio activo. Es el lugar donde el sustrato se unirá con la enzima, y el sustrato, que es la sustancia en la que va a actuar la enzima, la unión de la enzima con el sustrato se le llama complejo, sustrato, complejo, enzima, sustrato. Es muy importante señalar que esta unión es altamente específica. Es decir, si el sustrato no tiene la forma del sitio activo, jamás se van a unir. Al final de la enzima, transforma el sustrato y lo convierte en otras sustancias para que sean aprovechadas mucho mejor por el organismo. Por ejemplo, tenemos la lactosa y la lactasa. La lactasa es un azúcar presente en la leche. Está formado de glucosa y galactosa. Al unirse la enzima lactasa con la lactosa, rompe esta unión liberando a la glucosa y la galactosa para ser digeridos por el organismo, porque las personas que son intolerantes a la lactosa no tienen estas enzimas lactasa en su aparato digestivo, y la lactosa no puede digerirse, provocando malestares gastrointestinales. A continuación les hablaré sobre sus aplicaciones clínicas de las enzimas. El estudio de las enzimas en medicina es cada vez más importante. Son múltiples las implicaciones que tienen las enzimas en el origen, diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Muchas enfermedades se deben a la carencia o anormalidad en la síntesis de una determinada enzima: galactosemia, fenicetonuria, albinismo, pentosuria, esencial y muchas otras que se revisarán más adelante. Los principios de la enzimología encuentran aplicación práctica en el laboratorio clínico en la medición de los niveles enzimáticos, de las concentraciones de sustrato en plasma y tejidos de los individuos enfermos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de las enzimas y su clasificación. Las enzimas pueden clasificarse en varios grupos según el tipo de reacciones que catalicen. Tenemos las oxidorreductasas que catalizan reacciones de oxidación y reducción. Las transferasas transfieren un grupo químico de una molécula a otra. Las quinasas, muy importantes en muchos procesos biológicos. Son un tipo especial de transferasas que catalizan la transferencia de un grupo fosfato a otra molécula desde un nucleósido trifosfato. Tenemos las hidrolasas, que son un tipo especial de transferasas que transfieren un grupo OH desde el agua a otro sustrato. Tenemos también las hilasas, que generalmente catalizan la incisión reversible de enlaces carbono-carbono, como en el caso de las aldolasas. En algunos casos, como consecuencia de la ruptura del enlace, se generan nuevos dobles enlaces o anillos. En las isomerasas, pues catalizan reacciones que suponen un movimiento de un grupo o un doble enlace dentro de la molécula, lo que hace que se obtenga un nuevo isómero. Si se cambia la posición de un grupo fosfato, la enzima se llama mutasa. Y también tenemos las ligasas, que catalizan la formación de enlaces carbono-carbono, pero a diferencia de las ligasas, requieren energía que obtienen
biológicas, bacterias, hongos, tejidos animales y vegetales. Mediante procesos habituales de aislamiento y purificación de proteínas, por lo que la pureza del preparado no es absoluta. Este hace necesario definir los conceptos, la unidad de actividad enzimática y la actividad específica. En la temperatura tenemos el aumento de la temperatura, que conduce a un aumento en la velocidad de la reacción, que tiene un límite cuando se sobrepasa la temperatura de desnaturalización de la enzima, lo que conlleva una pérdida de su función. En el pH, los cambios del medio pueden alterar el estado de ionización de las cadenas laterales de los aminoácidos ácidos y básicos. Estos cambios pueden afectar la afinidad de la enzima por el sustrato si se ven alteradas las cargas de los aminoácidos que participan en la formación de interacciones no covalentes entre la enzima y el sustrato. También se puede alterar la etapa de transformación del sustrato en productos si se modifican los residuos catalíticos. Por ejemplo, un cambio en la actividad enzimática en un pH próximo a 7 indica que se afecta un residuo del GIS. Siempre hay que tener en cuenta que el pKa de un mismo residuo puede variar ligeramente dependiendo del entorno molecular en el que se localiza. Yo les hablaré de los cofactores, coenzimas y el papel de las vitaminas. Los análisis de cristalografía de rayos X y RM han demostrado que numerosas enzimas tienen un componente no proteico, denominado cofactor o coenzima, que es necesario para su correcto funcionamiento. En este tipo de enzimas se llega a requerir un componente adicional que es la porción proteica. A este se lo denomina apoenzima y a la molécula completa aloenzima. La aloenzima es la apoenzima más un factor o una coenzima. Las coenzimas son necesarias para el transporte de forma transitoria. Estos transportan grupos funcionales durante la reacción catalizada por la enzima. Muchas son derivadas de vitaminas y unión a la porción proteica. Pueden ser covalentes o no covalentes. Un ejemplo podría ser la tiamina de pirofosfato, que se une por interacciones no covalentes. Las reacciones de reducción que se dan en la célula son catalizadas por deshidrogenasas, que se utilizan dos coenzimas que son derivadas de la molécula de niacina. La interacción de estos compuestos entre su forma oxidada y reducida permiten que actúen como aceptores o dadores de electrones según la reacción. Ahora les hablaré un poco sobre inhibidores enzimáticos. Lo primero es inhibición competitiva. Los inhibidores competitivos pueden superar y aumentar concentración de sustrato. Con frecuencia, la inhibición competitiva del inhibidor se une a la porción de unión al sustrato del sitio activo, por lo que se bloquea el acceso por el sustrato de los inhibidores. Los inhibidores competitivos clásicos tienden a asemejarse a las estructuras de un sitio sustrato. Estos reciben el nombre de análogos de sustrato. Los siguientes son los no competitivos. En los no competitivos, la unión del inhibidor no afecta a la unión del sustrato. Esto es factible para la formación de complejos EI como EIS. Los inhibidores no competitivos unen enzimas en sitios distintos del sitio de unión al sustrato y por lo general muestran poca o ninguna semejanza estructural con el sustrato. A continuación les explicaremos muy brevemente el proceso de una enzima. Para esto necesitamos saber qué es una enzima. Una enzima es una proteína compleja, la cual hace procesos químicos complejos. Aquí les vamos a mostrar el proceso. Este se llama sustrato. La parte de acá, como podemos ver, a este se le llama sitio activo. Y aquí está la enzima. El sustrato tiene que encajar con la enzima para poder convertirse en una enzima sustrato. La enzima transforma el sustrato en sustancias para que el cuerpo los pueda aprovechar mucho mejor.
veremos las enzimas a nivel organismo y nivel celular. En cuanto a nivel celular tenemos la enzima ADN polimerasa, enzima ligasa, enzima helicasa y por último la enzima ATP sintasa. A nivel organismo está primero en la boca, específicamente en la saliva, se encuentra la amilasa y pepsina. Y en el estómago hay 4 enzimas: pepsina, lactasa, amilasa y lipasa. Las enzimas a nivel celular son fundamentales en la replicación del ADN. Esto se lleva a cabo en el núcleo de la célula, a excepción de la ATP sintasa, o más bien ATP sintetasa. Es una enzima que se encarga de crear ATP y es necesaria para la síntesis del ATP. Ahora, las enzimas a nivel organismo, pepsina, lactasa, amilasa y lipasa, son conocidas como enzimas catabólicas, es decir, que degrada o descompone de lo complejo a lo simple, es decir, a lo grande a pequeño.